En los años 80, la telenovela mexicana empezó a abordar otras temáticas y a explorar nuevos géneros, con los cuales acaparar la atención de públicos distintos al femenino, el público masculino, juvenil e infantil. En esta ocasión hablaremos de una de estas historias que fue dirigido a un público juvenil, quinceañera, la cual estuvo al aire entre los años de 1987 a 1988. Contó con un elenco juvenil, quienes día a día abordaron problemáticas de importancia en aquellos momentos, como sería el caso de la drogadicción, los pandilleros, embarazos no deseados, así como la poca comunicación de los padres a los hijos, con lo cual se pretendía crear una reflexión entre los jóvenes y con ello servir como guía en una nueva perspectiva de vida. En la presente cápsula les hablaré de esta historia, considerada por muchos como la primera telenovela juvenil en la historia de México, así como también mencionaré quiénes estuvieron detrás de la producción, quiénes fueron los actores que participaron, sobre qué gira la trama, sin olvidar cuántos remakes hay de esta historia. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela quinceañera. Una producción de Carla Estrada, autoría de René Muñoz y Edmundo Báez, un veterano en lidiar con la censura fílmica. Dirigida por Pedro Damián, musicalizada por Jesús Blanco. Contó con una adaptación de René Muñoz, quien se incluyó en el reparto al darle vida al Timo, el mejor amigo de Pancho. Estuvo al aire de 1987 a 1988. Contó con 183 capítulos. Protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía, Sebastián Ligarde y Rafael Rojas. El periodista Alejandro Galán nos hablaría de esta historia en su programa de Momentos de Telenovelas, donde nos brindaría más información. Dos jovencitas están a punto de cumplir sus 15 años, Beatriz y Maricruz. Habrán de enfrentar las duras pruebas que la vida tiene para ellas a su corta edad. Maricruz es interpretada por Adela Noriega. Es una muchacha inocente que está ilusionada con su fiesta de 15 años. Está enamorada de Pancho, un sencillo mecánico interpretado por Ernesto Laguardia. Pero Carmen, la madre de Maricruz, pondría varias trabas a la relación de su hija por considerar al joven como inferior para ella. Si por un lado tenemos a Maricruz, por otro tenemos a Beatriz, encarnada por Thalía, una chica de buena posición social, pero que sufre por la indiferencia de sus padres, llevados a la pantalla magistralmente por Blanca Sánchez y Jorge Lavat. Los padres de Beatriz sufren el derrumbe de su matrimonio por la infidelidad. Alejandro Galán diría que a diferencia de la película en la que fue adaptada, la telenovela solo contó con 2 quinceañeras, en lugar de 3 como marcaba la historia original. También mencionaría a otros histriones que engalanaron con su presencia, entre los cuales tenemos a primeros actores como Luis Vallardo, Margarita Sanz y Silvia Caos, así como también sería la primera oportunidad de Nayland Norvin como figura antagónica, y por supuesto que también el semillero de otros talentos como Armando Araiza y Rafael Rojas. Sebastián Ligarde es uno de los casos que debemos mencionar aparte, porque sería con su personaje del Memo
este villano le abriría las puertas y le daría la inmortalidad por su frase de sereno moreno. Era un joven resentido quien no había tenido oportunidades y vivía al lado de su padre. Un hombre amargado, dado que su madre los abandonó. Estaba obsesionado con Maricruz. No dejaba pasar la oportunidad para acosarla. Sería él quien inventaría que la violó para tenerla sometida. Formaría parte de una pandilla, donde los problemas, peleas y robos son el pan de cada día. Sería ventajoso y aprovechado, pero detrás de esa imagen escondía una profunda soledad y temor a ser rechazado. Al ser acusado por Maricruz, provocaría que sus crímenes salgan a la luz. Termina en prisión arrepentido y solo. El periodista también mencionaría: la actuación de Inés Morales como la tía Elvira es punto y aparte. La villana tía de Beatriz hace hasta lo imposible por separar a su hijo Sergio de Maricruz, de quien se ha enamorado. Además del tema musical en voz del grupo juvenil Timbiriche, la telenovela también contaría con otro tema musical, Ella se llenó de amor, en voz del trío Pandora, una de las canciones que se utilizaron para el romance entre Maricruz y Pancho. Este melodrama juvenil abordó temas como la drogadicción, el tráfico de estupefacientes, la desintegración familiar, la violación, la corrupción de menores, entre otros. Es decir, temáticas muy fuertes que para aquel entonces eran difíciles de tratar. La Oficina de Permisos de Transmisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se las vio negras para darle el permiso a esta producción de tocar dichos tópicos. Luis Terán señalaría en su crónica de la telenovela Lágrimas de Exportación que si bien quinceañera logró presentar todas estas materias, tuvo que enfrentarse al obstáculo de no referirlos con su verdadero nombre, y que además los diálogos sonaran coloquiales creíbles. Si continuamos con el autor, él señalaría que Carla Estrada ya venía con una experiencia en la problemática adolescente, desde que trabajó en Pobre Juventud, por lo que ya sabía que estas historias tenían que oscilar entre la telenovela típica de género Cenicienta y los diversos conflictos sociales que afectan a los jóvenes. Luis Gabriel Saldívar Rivero mencionaría en su tesis de licenciatura titulada Muchachos fugaces, factores que propician el éxito de la telenovela juvenil, que la historia es la de dos quinceañeras que a punto de cumplir la edad del amor enfrentan problemas que, según el escritor René Muñoz, son los propios de chicas de esos años: autoestima, amor no correspondido, hostigamiento sexual, padres incapaces de comprender o tan ensimismados en sus problemas que no hacen caso a los hijos, hermanitos encimosos y, por supuesto, melosas visitas al cine. Mencionaría que el argumento tiene como foco de atención el triángulo amoroso, conformado por un sujeto bueno, pobre y honrado, otro malo y una disputa entre ambos, la quinceañera. Si continuamos con el autor, el mayor impacto en la historia se da al momento que una de nuestras dos protagonistas es violada. Denunciaría a su agresor después de pensarlo por mucho tiempo. Fue una escena bastante fuerte para la época, que según el mismo Luis Gabriel Saldívar Rivero mencionaría el impacto fue tal que incluso aumentó el número de mujeres que denunciaron violaciones. José Tamés, en su artículo para Somos, titulado Las 10 telenovelas que han hecho historia en México, haría una cita textual de la productora de esta historia, misma que tienen a continuación. Quinceañera tocó temas fuertes, dice Carla Estrada, como las drogas o el embarazo, que antes no se veían como algo tan duro porque los personajes eran interpretados por adultos. En cambio aquí, cuando Thalía, que contaba con solo 17 años de edad, quedaba embarazada, la gente realmente se impactaba. El problema principal al que nos enfrentamos fue la violación de Maricruz, aunque hubo que cambiar la historia original para que ella pensara que la habían violado, pero en realidad no era así. La prueba máxima del éxito de Quinceañera lo constituye el hecho de que hoy en día la mayoría de sus protagonistas se han convertido en actores estelares. En el caso de Adela Noriega, la actriz se daría a conocer de la noche a la mañana,
gracias a este protagónico. Muchos autores señalan que a la semana de estar la telenovela al aire, ella ya era conocida en todos los estratos sociales. Luis Terán diría de la actuación de Thalía en Quinceañera, en su artículo para Somos, titulado Las heroínas: atractiva y carismática, figura juvenil que comenzó con el pie derecho en telenovela interpretando un rol estelar en la popular Quinceañera, un trancazo que le dio nombre internacional. Fue una heroína romántica que sufría por la desunión en su hogar y por la problemática personalidad de su pretendiente, hermano de su mejor amiga. El maestro Alfredo Gudini también hablaría sobre este melodrama casero en su Indiscreciones de la TV, Piedras y Coronas. Mencionaría que esta fue una ensañada de dos películas muy famosas del argumentista Edmundo Báez: El caso de un adolescente con Marta Mijares y Quinceañera con Maricruz Olivier, Marta Mijares y Tere Velázquez. El mismo autor también señalaría que el personaje de Sebastián Ligarde, el Memo, le daría la inmortalidad a Listión. Es en este serial televisivo que se pondría de moda la frase de Sereno Moreno. También señalaría que el mismo actor no le gusta recordar a este personaje, al cual podría haberle sacado mucho jugo en puestas en escenas, pero que él se inclinaría por otros horizontes y personajes. El mismo Sebastián Ligarde mencionaría en una entrevista en 1988: fui actor desempleado y con hambre. Había épocas en las que comía una torta al día y vivía del dinero que me regalaban mis amigos. Esta carrera es de constantes rechazos, de cerrarte puertas, de negatividades e influyentismo. En nuestro país vemos gente que lleva un estelar y no sabe actuar. Qué terrible que a las personas preparadas no se les dé esa oportunidad. Abundan los que no pueden con los parlamentos y están como estrellas. ¿Qué pasa? El maestro Gudini mencionaría a otra actriz del reparto, Nailea Norvin, quien, en palabras del autor, estableció su nombre y se montó en la dañada absoluta. Nailea gritó demasiado. Cuando grababa sus escenas espantaba a cuanto estuviera cerca. En una entrevista en 1989, Nailea Norvin mencionaría: soy una cínica, siempre me han gustado los personajes complicados, los extremos. Creo que al público le gusta verme hacer rabietas. Sé canalizar los enojos de muchas maneras. Los personajes me posesionan y me quedo con la temblorina de sus emociones. La misma Carla Estrada hablaría de esta producción en el libro Telenovelas en México, nuestras íntimas extrañas, donde mencionaría que los libretos de Quinceañera me encantaron desde la primera vez que los leí, porque el lenguaje era atrevido y abordaba contenidos de denuncia social. Fue una historia con la cual los jóvenes se identificaron, los hizo soñar y reflexionar. Por supuesto que también hablaría de la censura por parte de la Secretaría de Gobernación, a la que se enfrentó, dado que ésta tenía mucha injerencia en el contenido de las historias y hacía una minuciosa supervisión. Revisaba y modificaba los libretos. Enviaba representantes a las grabaciones que incluso repasaban el capítulo editado y le hacían más cambios antes de salir al aire. Por ejemplo, estaba prohibido mencionar la palabra amantes, o que estos personajes aparecieran en una recámara sentados en la cama o acostados. La productora señalaría que se las ingeniaron para evitar caer en la censura. En estos casos, por ejemplo, optaron por sentar a los personajes en el suelo y recargarlos en la cama. En el caso de palabras como estúpida, imbécil, aborto, entre muchas otras, no estaban permitidas en televisión, y tampoco podían aparecer los actores en pantalla con un cigarro o bebidas alcohólicas. El punto es que esta historia sería uno de los blancos de Gobernación en aquellos años. Estrada señalaría que dichas prohibiciones serían más que nada porque se hablaba de una violación, y el personaje que la sufría era protagonista. Por obvias razones, los responsables del departamento de televisión en dicha secretaría no permitieron que se tocara el tema, o por lo menos que no se tocara de esa manera. La sola idea de eliminar ese tema del melodrama sería hacer otra historia, porque dicho abuso sexual era necesario para el desarrollo del guión.
Serían René Muñoz y la misma Carla Estrada quienes defenderían el punto, pero en varias ocasiones recibieron una negativa, hasta que finalmente y después de varias propuestas dieron una solución que fue aceptada por el gobierno. A la protagonista le dieron a beber algo preparado en una fiesta para que ella se mareara, no recordara lo que pasó y le hicieran creer que fue abusada. Así fue como salió la historia al aire, donde al final nuestra protagonista se entera que no fue violada. El mismo Alejandro Galán entrevistaría a Pedro Damián por su trayectoria, donde el productor diría esto: Quinceañera fue la primera telenovela que hacía Carla Estrada, que yo tuve la oportunidad de dirigir. Fue una increíble, marcó una época, que después yo la pude revivir en 2 ocasiones más. Después hicimos Primer Amor a 1000 por hora, basada en Quinceañera, pero con unos aspectos nos íbamos más hacia, no sé si te acuerdas que había como unos cholos y estaban la iguana, unos personajes que tenían que ver con ese México que miraba a otros lugares, los Estados Unidos particularmente. La historia tendría 11 nominaciones en los premios TV y novelas, resultó ganadora en 9 categorías, con lo que logró convertirse en la telenovela del año. 13 años después, del 2000 al 2001, se produciría el que sería el primer remake de esta historia, mismo que lleva por título Primer Amor a 1000 por hora. Como ya lo dijimos, fue producida por Pedro Damián. Contó con la actuación protagónica de Anaí, Kuno Becker, Ana Layevska y Valentino Lanús, quienes fueron acompañados por Mauricio Islas, Arlette Terán, Leticia Perdigón, Sebastián Ligarde, Mariana Prax y Blanca Sánchez. El argumento cuenta la historia de Giovanna Luna y Marina Iturriaga, 2 amigas inseparables quienes provienen de 2 mundos muy diferentes. La primera es de un hogar humilde. En su tiempo libre trabaja en una cafetería para ayudar a su padre con los gastos de la casa, mientras que la segunda viene de una familia de una posición social alta. Vive con su madre, una reconocida actriz, y su padre, un hombre de negocios. Ambas están a punto de cumplir sus 15 años. Catalina, la caprichosa madre de Giovanna, sueña con hacerle una gran fiesta a su hija, pese a la situación tan precaria en que se encuentra su familia. Giovanna está enamorada de León Baldomero, un humilde mecánico quien la ama sinceramente, pero dicha relación es completamente desaprobada por Catalina, quien se opone firmemente por la condición económica de León. En esa relación también se metería Demián, el promiscuo primo de Marina, quien está obsesionado con Giovanna, aunque ella le dejara en claro que no siente nada por él. Así que, empeñado en lograr su cometido de estar con Giovanna, Demián se aliaría con Priscila, hermana mayor de nuestra protagonista, quien siempre la ha envidiado, para separar a la pareja. Una noche de fiesta, Demián logra drogar a Giovanna y le hace creer que han tenido relaciones, lo que haría que la joven se llenara de vergüenza y rompiera su relación con León. Mientras tanto, Marina también tendría sus propios problemas, dado que a su vida volvería Imanol Jáuregui, su hermanastro, hijo de una mujer con la que su padre había estado antes de casarse con su madre. El joven regresó al país después de terminar sus estudios en el extranjero. La primera reacción de Marina es la de desprecio, pero esa actitud no sería más que una coraza para ocultar sus verdaderos sentimientos, dado que está enamorada de Imanol, pero su orgullo no le permite aceptarlo, lo que provocaría que él comience a tener interés en Giovanna. La historia abordaría temas que también abordó su versión original, como la delincuencia, la drogadicción, pero también se incluirían cosas como los arrancones ilícitos, sucesos que ponen a prueba los sentimientos entre Giovanna, León, Marina e Imanol, así como la amistad entre ambas jóvenes. Después de terminar la historia se estrenaría un especial titulado Primer Amor 3 años después, el cual fue una continuación de la historia 3 años del gran final. Finalmente, en el año 2012 saldría al aire la hasta ahora última adaptación de este clásico, Mis 15, la cual también fue producida por Pedro Damián para Grupo Televisa, en colaboración con Nickelodeon Latinoamérica y RCN. Sería protagonizada por Paulina Goto, Natasha Dupeirón, Yago Muñoz y Jack Duarte.
quienes fueron acompañados por Eleazar Gómez, Macarena Chaga, Raquel Garza, Gabriela Platas, Ignacio Casano, Sergio De Facio y Verónica Jaspiado. Aquí las mejores amigas serían Valentina y Natalia. Ellas mismas se dicen best friends forever. Desde que tienen memoria, ellas nacieron el mismo día y a la misma hora. Ambas estudian en el Greenland School. Tienen 14 años. El sueño de Valentina es tener una fiesta de 15 años. Así como que Nico, el chico de quien está enamorada, sea su novio. Aunque Natalia no sueña con lo mismo. Ella lo que más quiere es tener un viaje con sus padres. A lo largo de la historia, Natalia se convencerá de que también ella quiere tener una fiesta de 15 años, y ambas amigas lucharán por tenerla. Habrá personas que les harán la vida imposible, como sería el caso de Leonora, quien también está enamorada de Nico y hará todo lo que esté en sus manos para quedarse con él. También está Alexis, un chico engreído que hará lo posible porque Valentina sea su novia, más que nada para alimentar su ego al conquistar a la chica que hizo odiarlo. En la historia también estará Eddie, el hermano de Valentina, quien está enamorado de Natalia, y ella de él. Todos estos personajes, a pesar de sus diferencias y rivalidades, vivirán aventuras juntos y formarán un grupo de música llamado M15. En conclusión, este serial televisivo llamaría la atención de los jóvenes principalmente por ver a otros chicos de sus edades, enfrentándose a sus mismos problemas. El éxito de esta historia se debe más que nada a que atrajo a la población juvenil a las telenovelas, con lo que consiguió que se creara una barra exclusiva para los jóvenes. Todos estos melodramas contarían con relatos de este corte. El horario de las 5 de la tarde continuaría como el de las amas de casa, por lo que a las 7 sería la hora de las telenovelas juveniles. Es por esta razón que Carla Estrada quiso probar su historia en dicha barra nocturna. Quinceañera sería un impacto en aquellos años en el género telenovela. A pesar de sus dos remakes, Primer Amor a 1000 por hora y Mis 15 fueron muy buenas, ninguna logró alcanzar el insuperable éxito de la versión original, la cual continúa en el recuerdo al ser una historia con la que se identificaron los jóvenes. Una invitación abierta a soñar y reflexionar. Hasta hoy en día se recuerda la frase característica de Sebastián Ligarde, en Quinceañera: sereno moreno. Maricruz y Pancho se convertirían en una de las parejas más inolvidables de nuestras historias del corazón.